Buenas noches. Continuando con las exposiciones a cargo de residentes del Hospital Nacional Alberto Sabogal Soluburi, en esta oportunidad vamos a hablar de la arteria cerebral anterior. Bueno, como ya sabemos, la arteria cerebral anterior es es una de las ramas terminales de la arteria carótida interna, ¿no? Es la más pequeña de las ramas terminales. Eh, para explicar, vamos a ver la figura que está acá. Vemos los reparos anatómicos. Acá tenemos el quiasma óptico, ¿no? Esta es una vista anterior, ¿no? Frontal anterior. Vemos el quiasma óptico del trasde y la lámina terminalis. Delante salen los nervios ópticos. Acá tenemos la arteria carótida interna, que está en su porción terminal, que se está dividiendo en la arteria comunicante cerebral anterior y la arteria cerebral media, ¿no? Eh, Acá tenemos el tracto olfatorio, ¿no? Todo este espacio de acá, la fisura silviana, ¿no? Esto, para hablar de la arteria cerebral anterior, vemos que su nivel, su origen es a nivel del extremo medial de la fisura silviana, que está determinado por la parte lateral del quiasma óptico, del nervio óptico, quiasma óptico y del tracto, los tractos ópticos, ¿no? Eh, Está localizado la perforada anterior, ¿no? Que la vemos por acá arriba, que esta se está retrayendo. Es, una vez que sale de su origen, va a recorrer encima del quiasma óptico, como lo estamos viendo acá, ¿no? Este sería la arteria cerebral anterior. Y acá también está pasando por encima del quiasma óptico. Está debajo de el estría olfatoria medial, que es la estructura que tenemos acá, ¿no? Están pasando por debajo de las dos. Y luego de esta hace una curva y va a ingresar hacia la fisura interhemisférica, ¿no? Para ir hacia la cara medial del hemisferio cerebeloso. Vemos en esta figura de acá, en un abordaje terional, en el cual se ha hecho un abordaje para ingresar al territorio del origen de la arteria cerebral anterior, en el que estamos viendo las estructuras anteriormente dichas, ¿no? Vemos la carótida interna en su porción terminal, que es de donde están saliendo la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, que se va hacia la cara medial, ¿no? Pasando por encima del quiasma óptico. Este es un reparo quirúrgico para hacer el abordaje de patología vascular a nivel de esa zona, ¿no? Las arterias cerebrales anteriores de cada lado generalmente no están una al frente de la otra, ¿no? Sino que más bien estas se van a superponer, una va a estar sobre la otra, como lo vemos en la figura inferior, ¿no? Vemos una arteria cerebral anterior y sobre esta la otra. Acá también una vista más próxima, lo vemos, no están quedando las dos al mismo nivel. Eh, esta, eh, esta disposición es tanto las dos van a suben por delante de la lámina terminal, que la vemos acá, suben, y después van a dar una curvatura y se van a replegar a nivel de toda la extensión del cuerpo calloso, ¿no? Es así que recorriendo el cuerpo calloso van a dar 4 curvas cuyas convexidades, vistas lateralmente, eh, van a ser poste superior. Acá está tapando
la parte del diencéfalo, ¿no? Del hipotálamo anterior. Póstero superior desde su nacimiento hasta a nivel de la arteria comunicante anterior, ¿no? Va a dar otra curvatura de convexidad anteroventral cuando está ingresando a nivel de la fisura interhemisférica. Luego de nuevo vuelve a curvarse de convexidad póstero superior en la unión entre el rostro y la rodilla del cuerpo calloso, ¿no? Y para luego de nuevo curvar a nivel de la rodilla del cuerpo calloso y seguir el recorrido del cuerpo calloso en sí, ¿no? Esas son las 4 curvas que va a dar la arteria cerebral anterior desde su nacimiento. Eh, la arteria cerebral anterior la vamos a dividir en 2 grandes segmentos, ¿no? Esto se divide por la arteria comunicante anterior. Esta la va a dividir en un segmento proximal, que se le denomina también precomunicante, y un segmento distal, que es denominado postcomunicante. El segmento proximal, que va desde su origen hasta la arteria comunicante anterior, es denominado el segmento A1, ¿no? Y el segmento distal va a comprender todos los otros segmentos. El segmento A2, lo vemos acá, que están relacionados con las curvaturas anteriormente descritas, ¿no? El segmento A2, que va a estar desde la arteria comunicante anterior hasta la unión entre la cabeza y el rostro y la rodilla del cuerpo calloso. El segmento A3, el segmento precalloso, que va a estar en toda la convexidad de la rodilla del cuerpo calloso. A partir de ahí, esto sigue en la parte distal de la arteria comunicante anterior y se va a dividir en un punto medio que va a estar más o menos a la altura de la cisura coronal y que le va a dividir en segmento A4 y segmento A5. Esos son los segmentos de la arteria comunicante anterior. Eh, para estudiar siempre se estudia el complejo, ¿no? El complejo segmento A1 y arteria comunicante anterior, ¿no? Eh, este está dividida, lo habíamos visto la arteria, ¿no? En 2 porciones, proximal y distal. Esta unión de la arteria comunicante anterior con la A1 derecha, la A1 izquierda, generalmente sucede por encima del quiasma óptico, ¿no? En un 70% de las personas. Y en un 30% esto va a suceder más hacia adelante, ¿no? A nivel de los nervios ópticos, en un 30%. De acuerdo eh, a, a ellos se van a determinar, ¿no? Aquellos que pasan por encima de los nervios ópticos, la mayoría de de esas arterias cerebrales anteriores va a estar cerca al quiasma óptico, ¿no? Las A1 cortas van a estar pegadas, adosadas al nervio óptico, ¿no? Y las A1 largas van a descubrir un trayecto eh, que van a ser cuanto más tortuosas, cuanto más largas sean, ¿no? Tenemos una arteria A1 corta, adosada, pegada al nervio óptico o al quiasma óptico, y cuanto más grande sea, van a ir descubriendo curvas. Eh, la arteria cerebral anterior, el segmento A1, el segmento A1 va a tener una longitud promedio de 12.7 milímetros. Va a estar dentro de un rango de 7.2 a 1.8 y va a tener un diámetro de 2.5 milímetros. La arteria comunicante anterior, por su lado, va a tener en promedio una distancia de 2 a 3 milímetros, que esto va a variar desde 0,3
hasta 7 milímetros, ¿no? Y va a tener un diámetro de 1,2 milímetros. Su diámetro va a estar estrechamente relacionado con el diámetro de las arterias comunicantes anteriores de las que previene, ¿no? Siendo así que cuanto más grande sea la diferencia de estos diámetros de las dos arterias cerebrales anteriores, más grande será su diámetro, ¿no? Y viceversa. Esto se explica debido a algo funcional, ¿no? Si hay una arteria displásica de un lado, ¿no? Más pequeña de un lado, como podemos ver acá en el lado izquierdo, es, su diámetro es más angosto, entonces va a haber una necesidad de que la arteria del otro lado suministre sangre, ¿no? Mediante la comunicante anterior. Es por eso que su diámetro se tiene que ensanchar, ¿no? Es parte del por qué sucede esto, ¿no? Eh, la- para hablar de la arteria del segmento A1, este segmento es el más favorito para que hayan aneurismas a nivel de esta región, ¿no? Eh, Vamos a ver que el 85% de los aneurismas se van a localizar a nivel de la arteria comunicante anterior. Eh, es la única variante anatómica a nivel de esta región que se correlaciona con la ubicación del aneurisma cerebral. En la arteria, en este lado de la anatomía de la región anterior del polígono de Willis, también se va a describir una arteria, ¿no? La arteria recurrente de Hübner, ¿no? Cuyo origen más común está a nivel del segmento A2. Pero, ¿por qué lo describimos en esta región? Porque va a regresar, regresa paralelo a la A1 y va a dirigirse, pasa por encima de la bifurcación de la carótida y siguiendo la trayectoria también de la arteria cerebral media, a- hasta ingresar a la sustancia perforada anterior, ¿no? Muchas veces como un tallo único o otras veces se puede dividir en ramas, ¿no? Se puede dividir hasta en 4 ramas perforantes. El 40% de estas ramas de la arteria recurrente van a ir a dar a, a la porción medial de la sustancia perforada anterior, ¿no? A la parte medial. Y el 40% se van a dirigir hacia la porción lateral también de la sustancia perforada anterior. Y lo restante, que es el 20%, van a dirigirse hacia la parte superior y anterior del lóbulo frontal. Esta arteria recurrente irriga la parte anterior del núcleo caudado, el tercio anterior del putamen, la parte anterior el segmento externo del globo pálido, la porción anterior e inferior del brazo anterior de la cápsula interna y el y, fascículo encinado y raras veces también a nivel el hipotálamo anterior. Si vemos acá, estamos acá el nacimiento de la arteria cerebral anterior, ¿no? Ven acá su unión con la comunicante anterior y tenemos por encima de de la unión, está saliendo la arteria recurrente, ¿no? De Hume y regresa, ¿no? Por la trayectoria que hemos descrito anteriormente. De la misma manera, describimos acá, ¿no? Hemos visto que acá está el segmento A1, sube, ¿no? Acá han recortado la comunicante anterior, pues vemos que está su nacimiento y de nuevo regresa, ¿no? Siguiendo la trayectoria, pasa por encima del origen de la comunicante anterior y también
sigue a nivel de la arteria cerebral media. Este segmento, el segmento A1 y con arteria comunicante, van a emitir ramas perforantes, que van a irrigar las zonas proximales a esta región, ¿no? Eh, la- a nivel de A1 van a salir en un promedio de 8 arterias perforantes basales, ¿no? Estas arterias van a, van a ir a terminar en la sustancia perforada anterior, a la superficie dorsal del quiasma óptico, o a la porción supraquiasmática del hipotálamo, al tracto óptico, a la superficie dorsal del nervio óptico, y a nivel de las fisuras silviana también van a entrar en los hemisferios cerebrales y en la superficie anterior del lóbulo frontal, ¿no? Vemos acá se ha retraído las arterias cerebrales anteriores, se han cortado, para poder mirar las arterias perforantes a nivel de quiasma óptico y que están también ingresando por la lámina terminal, ¿no? Están ingresando estas arterias perforantes para irrigar las estructuras antes descritas, ¿no? A nivel de la arteria comunicante anterior, también se van a emitir ramas perforantes. Esta arteria, esta arteria va a emitir entre una a dos perforantes, esto generalmente, pero puede también emitir hasta cuatro de estas. Esas arterias van a terminar en el área supraquiasmática, en la superficie dorsal de quiasma óptico, la sustancia perforada anterior, el lóbulo frontal, y van a irrigar estructuras como el fornis, el cuerpo calloso, la región sectal, y el cíngulo, a nivel anterior del cíngulo, ¿no? También el segmento A2, que es eh, proximal, va a emitir perforantes, ¿no? Va a emitir perforantes que van a ir a irrigar al área frontal inferior, también a la sustancia, van a pasar por la sustancia perforada anterior, van a ir al quiasma óptico, en su cara dorsal y al área supraquiasmática, de igual manera, ¿no? Si vemos acá, vemos el origen de la cerebral anterior, en la cual están saliendo arterias perforantes, ¿no? De A1. Y también a nivel de A2, se emiten ramas también perforantes. Después de la unión con la comunicante anterior, en adelante hablamos de la parte distal de la arteria cerebral anterior, ¿no? Esta parte distal va a abarcar a los segmentos A2, A3, A4 y A5, que los habíamos descrito anteriormente, ¿no? Que están acá, nos estamos poniendo la figura anterior. El segmento A2 y el segmento A3 hay una denominación también en el cual los nombramos como segmentos ascendentes. Lo que vemos están acá, ¿no? Hasta el nivel de la rodilla del cuerpo calloso. Y los otros, el A4 y el A5, que ya son prácticamente horizontales, se llaman los segmentos horizontales. Se denomina arteria pericallosa a todo este grupo de los segmentos, ¿no? Algunas veces en algunos textos se tratan de denominar arteria pericallosa desde donde se desprende la arteria calloso marginal, ¿ya? Pero se ha visto que esta arteria calloso marginal no es constante. Esto está presente en el 80% de cerebros, pero hay un 20% de personas que no lo tienen. Entonces se tiene dificultad para localizar esta región anatómica. Es por eso que anteriormente ya se le nombra desde A2, o sea, desde postcomunicante, como arteria pericallosa, ¿no? Porque va recorriendo
el, el cuerpo calloso. Esta arteria pericallosa va a emitir ramas, ¿no? Van a dar ramas que van a estar dirigiéndose a la corteza. Su mayor rama que va a desprenderse de ella es la arteria callosa marginal cuando está presente. Esta arteria pericallosa está en todo su recorrido, queda por debajo de la hoz del cerebro, ¿no? Debajo del falso. Es por eso que esta arteria es libre de poder desplazarse de un lado hacia el otro. Es más, cuando hay una hernia del cíngulo, esta arteria está siendo desplazada también, ¿no? Cuando sucede esto. En las figuras que tenemos acá, bueno, tenemos la figura de arriba, en la cual estamos viendo las ramas corticales de la arteria pericallosa, ¿no? Acá estamos separando los dos hemisferios, en el cual logramos ver el ascenso de la arteria cerebral anterior cuando da su giro a nivel del seno de la rodilla, ¿no? Esto a nivel del segmento A3. Acá también tratamos de ver parte del segmento A4 y el que se está continuando hacia ahí, ¿no? Siguiendo la convexidad del cuerpo calloso. Acá se han retraído parte del hemisferio cerebral por encima del surco del cíngulo para ver justamente estas ramas, ¿no? Que van a ir, ¿no? Que cuando existen en algunas veces van a pertenecer también a ramas de la arteria calloso marginal. Esta es una vista más ampliada que tratamos de ver lo mismo, ¿no? A la rodilla del cuerpo calloso, por donde está pasando la arteria pericallosa, el cuerpo calloso, ¿no? A nivel del segmento A4. La arteria calloso marginal, que habíamos hablado antes, pues, es la rama más grande de la arteria pericallosa, ¿no? Es la arteria que se extiende dentro o cerca del surco del cíngulo. ¿Vemos? Tiene su nacimiento y se dirige en el trayecto del surco del cíngulo. Esta arteria va a emitir dos ramas, también algunas veces más corticales, proximales, que las vamos a describir más adelante. Tiene solo una porción más anterior, por debajo de la hoz del cerebro, ¿no? Vemos la arteria acá, la arteria calloso marginal, que es a nivel acá, lo podemos ver, representada por acá, limitado por la hoz del cerebro. Tiene esta parte anterior solamente libre, en el cual se puede desplazar de un lado a otro, como lo hacía la arteria pericallosa. Pero su mayor longitud a la extensión más distal va a estar tapado ya por la hoz, y eso va a limitar su desplazamiento a través de un lado al otro. La arteria cerebral anterior va a emitir ramas, también, ramas perforantes, basales, del que habíamos hablado también anteriormente, a nivel del segmento A2. El segmento A2 va a emitir 4 a 5 ramas perforantes. Algunas veces no emite ramas, otras veces puede llegar a emitir hasta 10. ¿No? Estas ramas van a ir a irrigar a las regiones proximales a la región anterior del polígono de Willis, ¿no? Que son el hipotálamo, el septum pelúcido, la porción medial de la comisura anterior, los pilares del fornix y la parte anteroinferior del cuerpo estriado. También emite ramas corticales.
¿no? Va a emitir un número de 8 ramas corticales, ¿no? Estas ramas corticales van a irrigar la corteza y la materia blanca adyacente a la superficie medial del polo, desde el polo frontal hasta el lóbulo parietal, y donde se van a entremezclar también al final con estos ramas provenientes de la arteria cerebral posterior. En la superficie basal, la arteria cerebral anterior va a suministrar la parte, la parte medial de la circunvalación orbitaria, del giro recto y el bulbo y el tracto olfatorio, ¿no? La superficie lateral también de la circunvalación frontal superior, incluso puede llegar a pasar el surco frontal superior, ¿no? En algunas veces. Eh, la banda de la corteza lateral suministrada por la arteria cerebral anterior mm, es más ancha en la parte anterior, y de ahí se va a ir disminuyendo hacia la parte parietal, ¿no? Eh, la parte de la arteria cerebral anterior distal va, en un lado envía ramas al hemisferio contralateral, en casi 2/3 de los cerebros. ¿No? Hablamos, una, una arteria puede emitir ramas hacia el otro hemisferio cerebral. Estas 8 ramas corticales, que se encuentran típicamente en la mayoría de los cerebros, van a ser nombradas en orden, desde anterior hacia posterior, como la arteria órbitofrontal, ¿no? La arteria frontopolar, arteria frontal interna anterior, las arterias frontales y arteria frontal interna media, arteria frontal interna posterior, arteria paracentral, las arterias parietal superior y las arterias parietal inferior. Dentro de estas, la que es menos, la que tiene menor diámetro es la arteria orbitofrontal. La que tiene un diámetro mayor va a ser la arteria frontal interna posterior, ¿no? Las que son más constantes, las que están presentes casi siempre, son la arteria orbitofrontal y la arteria frontopolar. Y la que es menos frecuente es la arteria parietal inferior. Acá, al lado izquierdo, he puesto del segmento donde nacen regularmente, ¿no? Más comúnmente, por ejemplo, la arteria orbitofrontal y la frontopolar van a nacer del segmento A2. La frontal interna anterior y interna media van a nacer del segmento A3. La arteria paracentral y parietal superior, paracentral del segmento A4, y la arteria parietal superior e inferior del segmento A5. Las arterias frontales interna posterior va a ser repartido equitativamente su origen, ¿no? En 1/3 de A3, 1/3 de A4 y 1/3 a nivel de la arteria calloso marginal. Estas arterias corticales van a tener su irrigación, ¿no? De acuerdo al nombre que lo indica, ¿no? La arteria orbitofrontal, que es la primera rama cortical de la arteria cerebral anterior distal, está presente en casi todos los hemisferios, como hemos dicho antes. Comúnmente surge eh, a nivel de A2, pero también puede surgir como un tronco común con la arteria frontopolar, ¿no? Los dos nacen del mismo segmento, pero algunas veces también pueden nacer un tronco común de los dos. También puede surgir en algunas veces del segmento A1, pero es cuando se da esto, es justo proximal a la unión con la arteria comunicante anterior. Cuando se da desde su origen, esta arteria va a bajar y va a avanzar hacia el piso de la fosa craneal anterior para ir hacia el plano esfenoidal.
Entonces, por lo tanto, va a irrigar el giro recto, el, el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio y la parte medial de la superficie orbital, orbital frontal, ¿no? Toda esta región que estamos viendo acá. La arteria frontopolar, que es la rama cortical que le sigue, va a que en su mayoría de veces, en un 90%, va a surgir de la A2 y en un 10% también puede surgir de la arteria calloso marginal. Va a ir, va a pasar anteriormente a lo largo de la superficie medial del hemisferio hacia el polo frontal, a irrigar este, a estar atravesando el surco subfrontal, acá, ¿no? Atraviesa el surco subfrontal y va a irrigar las porciones superficiales medial y lateral del polo frontal, ¿no? Como le vemos acá, porciones medial y también las porciones lateral del polo frontal. Después viene las arterias frontales internas. Estas arterias frontales internas van a irrigar la superficie medial y lateral de la circunvalación frontal superior, ¿no? Vemos por acá esta región y la región de acá, ¿no? Superficie medial y lateral del lóbulo frontal superior, ¿no? La arteria frontal interna anterior generalmente van a ser como una rama única de el segmento A, A3 por lo general, pero también pueden hacer del segmento A2, ¿no? En algunas ocasiones también nace de la arteria calloso marginal. Va a irrigar la porción anterior de la circunvalación frontal superior. Eh, ya sea que nazca de la arteria pericallosa o callosa marginal, es, es más frecuente o inferior al nivel de la rodilla del cuerpo calloso. Acá, ¿no? Su nacimiento, ¿no? La arteria frontal interna media surge con una frecuencia casi igual desde las arterias pericallosas y la arteria callosa marginal. Y se va a extender posteriormente por el surco del cíngulo, ¿no? Una corta distancia y de nuevo y de ahí va a salir, va a girar verticalmente para cruzar el margen hacia el margen cortical, ¿no? Y va a irrigar la porción esto, media y de la circulación frontal superior, ¿no? Hasta también su cara lateral. La arteria frontal interna posterior sur- surge como una, una rama única por lo general y que va a nacer, como ya habíamos dicho, de la arteria A3, del segmento A3, segmento 4 o de la calle marginal. No, esta va a salir vas a dirigirse hacia la corteza, ¿no? Va a ir hacia arriba, por arriba ¿no? del surco del cíngulo, lo atraviesa, se dirige hacia la cara lateral y va a ir irrigando la parte posterior del lóbulo frontal superior, ¿no? De ahí tenemos la arteria paracentral, ¿no? Que es la que tenemos acá, ¿no? Y que va a ser importante eh, porque esta va a irrigar las áreas sensoriales, premotora, motora y la arteria sensitiva, ¿no? Eh, puede también representar la porción terminal de la arteria cerebral anterior en algunos casos, ¿no? Puede terminar ahí, ¿no? Y esto es porque la longitud de la arteria pericallosa
con la longitud de la arteria callosa marginal van a estar inversamente relacionadas, ¿no? Cuanto más distancia tenga la arteria callosa marginal, más corta será la arteria pericallosa y viceversa, ¿no? Cuando la arteria pericallosa se extiende en su recorrido, va a ir hasta por debajo de la superficie inferior del cuerpo calloso. Incluso algunas veces puede llegar hasta el agujero de Monro, ¿no? Por eso se refería a lo anterior dicho, ¿no? De la arteria paracentral algunas veces representa la porción terminal de la arteria pericallosa. El- las arterias parietales eh, inferiores e inferiores van a irrigar eh, la distribución de la arteria cerebral anterior a nivel posterior, ¿no? Y cuya extensión va, se va al final a anastomosar o va a confundirse también con ramas que vienen, ramas esplénicas de la arteria cerebral posterior. La arteria parietal superior va a nacer del segmento A4 algunas veces, pero lo más frecuente es que se dé a nivel del segmento A5, ¿no? Van a irrigar la porción superior